So, unbelievable. Increíble. Alvin, you're such a wonderful guy. Thank you, Carol. So why don't we talk a little bit about Jesus? Entonces, ¿por qué no hablamos un poco sobre Jesús? You know, I like to talk about Jesus because it's very real for me. Me gusta hablar mucho de Jesús porque es muy real para mí. And this chapter is Luke. Vamos a estar en Lucas. The 6th. Lucas 6. Lucas capítulo 6. And it's a very interesting passage for me and for you. Y van a ser unos versículos muy interesantes para ti y para mí. The first two verses, can you read that in Spanish? Of course, los primeros dos versículos, which ones? It's the 6th chapter of Oh, just Luke. the first two. Los primeros dos versículos del 6º capítulo del libro de Lucas dicen: un sábado Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron: ¿por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el día de descanso. So you have Jesus and his on Saturday, I guess. Entonces aquí vemos a Jesús en el sábado probablemente, ¿verdad? Que era el día de descanso. In Israel, I think this is a Saturday is the Sabbath. Sí, en Israel es el sábado, el día donde van a la iglesia y descansan. And apparently Jesus and the disciples are walking through the grain fields. Y aparentemente van Jesús y los discípulos caminando por un campo de trigo. And Jesus and the disciples, they said, oh, we can have the kernels and eat it for the grain. Y pues Jesús y los discípulos, teniendo hambre, decidieron que podían comer el trigo. Now, let me look at the law. Entonces déjame por un momento, vamos a ver la ley. You know, if you believe it, you have 606 and 13 stipulations for the law. Si lo puedes creer, en las leyes judías hay 613 reglas que tienes que seguir. That's the law of Israel. Esa era la ley de Israel. And the Pharisees have a way that they're so precise. Y los fariseos eran muy buenos para seguir la ley. And so there's always the sense of the law, or do you have grace? Entonces siempre hay un sentido de ley o si tienes gracia. So we see in the disciples that are passing through, they have grains that they could pick while they're going. Entonces vemos a los discípulos y ven el trigo que se lo quieren comer y lo hacen. And technically, for the law, they said you can't pick grains in the field on Sabbath. Técnicamente, porque era sábado, día de descanso, la ley no permitía hacer eso. No podían hacer nada que se consideraba trabajo. Entonces ellos consideraban agarrar ese trigo como trabajo.
The law for the Pharisees is very precise, La ley para los fariseos es muy precisa, muy estricta. but Jesus doesn't care, and he says something that is very real. Pero Jesús como que no le importa y dice algo que es muy auténtico. It's the 6th chapter. He says something. Verse 3. No, I'm going to just 3 through 5. Entonces, lo que dijo Jesús, la respuesta de Jesús la encontramos en Lucas capítulo 6, en el versículo 3 a 5, y dice, Jesús les respondió, ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? David entró a la casa de Dios, tomó el pan sagrado que solo los sacerdotes tenían permiso de comer, y se lo comieron él y sus compañeros. Y yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. It's very interesting that he says the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Es muy interesante que él dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, es el dueño del día de descanso. That's a very interesting passage. Eso es muy interesante. He says, I am the Sabbath. Él básicamente dice, yo soy el día de descanso. That's pretty powerful. Eso es muy poderoso. And he says, I went for David in the Old Testament. Entonces nos menciona a David en el Antiguo Testamento. And he said, the house of God, they had consecrated bread. En los templos, en los tiempos antiguos, tenían pan sagrado que era nada más para los sacerdotes. And he says, only for the priests. Nada más para los sacerdotes. But David and the companions, they said, okay, but we don't have any food, so we have it anyway. Pero David y sus compañeros estaban huyendo y no tenían que comer, entonces dijeron, pues no tenemos que comer, entonces vamos a comer este pan. So you read, this is the second time that he says, yes, but there's grace and mercy. Entonces aquí vemos la segunda vez donde vemos que sí hay ley, ¿verdad? No se permite trabajar, pero luego ves que Jesús extiende gracia. And so then he says, let's, on another Sabbath, 6. Y luego dice en el versículo 6, dice, otro sábado Jesús fue a la sinagoga para enseñarlas. 9. Disculpen, versículo 9. Luego Jesús dijo a todos los que estaban ahí, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? So this is a very interesting way of doing this. Este es un modo muy interesante de decir lo que quiere decir Jesús. He says to the Pharisees, am I going to heal for the Sabbath? Les pregunta a los fariseos qué es mejor, o sea, sanar a alguien en el día de descanso o dejarlo sufrir. Well, I don't know. Do you think it's okay? ¿Qué piensas tú?
que está bien sanar a alguien en el día de descanso, aunque no se debe trabajar en ese día? You do evil or good? ¿Qué harías tú? ¿Harías bien o harías mal? Even on the Sabbath. En el día de descanso, específicamente. So, and he said to save life or lose it. Entonces él les pregunta algo un poco más profundo, ¿salvar vida o destruirla? So let me tell you a little bit about David. Entonces déjame contarte un poco sobre David. I think he had a very bad episode. Tuvo un episodio muy desafortunado, muy malo. Do you think he was possibly murdered? ¿Piensas tú que a lo mejor David fue asesinado? Because they said he's a murderer. Porque a él le llamaban un asesino. So let me tell you about his story. Entonces déjame decirte un poco sobre su historia. Joab, I guess, and the Israel went to the Philistines for war. Entonces estamos en la escena donde están los judíos contra los filisteos en guerra. David stayed home in Jerusalem. Y David se quedó en casa, era un niño. Sus hermanos fueron a pelear, él se quedó. But there was a incident that he says for a woman. Y luego tenemos la otra situación de David con la mujer. Alberto, I can't pronounce the name of the woman. Can you do that? Alberto, no puedo pronunciar el nombre de la mujer. ¿Tiene su nombre? Betsabé. Betsabé. Yes. So, unfortunately, he went and they had a lot of sex, and that's not good for David. Desafortunadamente, él y ella tuvieron mucho sexo y eso no era bueno. You know why? ¿Sabes por qué? He had a lot of women. Él tenía muchas mujeres y ella estaba casada. But this is already married. Entonces, él con sus mujeres y ella casada. But he did it anyway. Pero And, igual lo hicieron. and for the woman too. Y la mujer también lo hizo. So I guess they have to get something right. And they don't want to compromise the spouse, the husband. Entonces, si se acuerdan, por el mal que hicieron, tuvieron que básicamente sacrificar al marido de ella porque no querían que se enterara. So he says to this guy, come back to Jerusalem. Entonces le dice al marido, regresa a Jerusalén. And remember, this was one of the trusted heroes for David. Y este hombre era un héroe de Jerusalén, un hombre de confianza para David. And he wine and roses, so to speak, and send him home to our wife.
Entonces lo regresa a Jerusalén para invitarlo básicamente a regresar a su hogar porque estaba en guerra. That's sort of, you already have a sense, maybe she's pregnant. Did you know that? Probablemente tienes un sentido o ya conoces la historia que ella básicamente estaba embarazada But they're hiding. y básicamente lo están escondiendo. And in the morning, he says to the guy, "Oh, did you have a good time?" Y entonces el plan de David es que regrese a su hogar y que él piense que él embaraza a su mujer y lo regresa a Jerusalén y el siguiente día le pregunta, ¿cómo te fue con tu mujer? And the guy said, "No, El hombre le dijo, no fui, I slept on the floor, dormí en el piso. but I don't, how can I do this while I'm in war? I don't do sex." ¿Cómo puedo hacer esto mientras estoy en guerra? Yo no tengo sexo mientras tengo la tarea de estar de soldado. He's a very a wise guy, to say the least. Es un hombre muy sabio. So he says, "Okay, go back to the war." Entonces David pues no tiene de otra y le dice, pues ok, regrésate a la guerra. But he sent a letter to the army of the captain of the army. Pero les manda una carta al capitán, al comandante del ejército. And he says, "Get this guy and put him at on harm's way." Y en esa carta instruye al comandante que pongan a ese hombre básicamente en la posición más peligrosa, en la situación más peligrosa. And he killed. Para que lo maten, cual básicamente quiere decir que David lo mató. So then David has a free reign to get this woman. Entonces ahora David puede estar con esta mujer sin preocupación. Now, the time after a few months, the prophet says to David, Unos meses después llega el profeta de Israel para hablar con David. "I have this guy and he only has one sheep." Y le dice algo muy curioso, le dice, yo conozco un hombre que tiene nada más una borrega. And David says, "Oh, we will die for such a thing." Y David le dice, ok, muy bien, nosotros moraríamos por eso. And Nathan says, "Yes, and it's yours. You are the problem." Y Natán el profeta básicamente le dice a David que él es el problema. So where did you get such grace and mercy for the Lord, for David? Entonces, dónde consigue Dios tanta gracia y misericordia para alguien como David? The guy that he went and killed the Goliath. Acuérdense que también mató a Goliat, David. He was a warrior. Era un guerrero. But now it's dying for that woman who was also, she's an adulteress. They said death. Pero ahora ves que en vez de un gran guerrero, se convierte en un adúltero, igual como esa mujer, o cometen adulterio. So
both of them are in the wrong side of the law. Entonces los dos de ellos, David igual que la mujer, están en el lado equivocado de la ley. Han quebrado la ley. But something happened, Pero algo pasó. and I says we'll go to Jesus again. Y aquí es donde vemos lo que hace Jesús. Should you be good or evil? Acuérdense Jesús preguntando, ¿deberíamos hacer el bien o deberíamos hacer el mal? Or save lives or lose it? ¿Deberíamos de salvar vidas o destruirlas? So you see, the Lord looked down and he says to David, it's okay. I will spare you. Entonces Dios le dice a David, ¿sabes qué? Te perdono. And for the wife too. Y también a la mujer. It's now your fault, your wife. Porque ahora era su esposa, se convirtió en su esposa después de eso. So you see, whether it's grain in the fields on the Sabbath, Entonces puedes ver si es, o si es trigo o si es adulterio, Dios tiene gracia. or the consecrated bread, O el pan, también el pan sagrado, prohibido. or David and I forget her name. They have life. Entonces podemos ver, por ejemplo, ahora a David y Batseba que terminan teniendo vida Rather than can destroy. en vez de haber sido destruidos. Now you realize that this is the Lord of the Sabbath. Entonces realizamos que este es el Dios del día de descanso. You have grace and mercy more than the law. Él te ofrece gracia y misericordia más que la ley, sobre la ley. So let me tell you what Jesus did. Entonces déjame contarte qué hizo Jesús. You were shriveled up before the man in the arm. Entonces regresamos a una escena en la Biblia, en un día de descanso, donde hay un hombre en el templo con una mano desformada. So he said, come up and stand with me. Entonces le llama al hombre y le dice, ven y párate aquí en medio de todos. So the 10 and 11, can you read that? Entonces versículos 10 y 11 dicen, y después de mirar a todos, Jesús le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. So this guy says, stretch out your hand. Entonces Jesús le dice, ven y extiende tu mano. And he did it. And he said, it's completely restored. Y lo hizo. Y Jesús lo dejó completamente sanado. It's unbelievable. Es de no creerse. And he's on the Sabbath. Y lo hizo en el día de descanso. And then this is really wonderful for Jesus and this man. Y esto es muy increíble para Jesús y para este hombre. But it's unbelievable what the Pharisees do. Pero no se puede creer cómo responden los fariseos.
the Pharisees and the teachers of the law were furious. Los fariseos y los instructores de la ley estaban furiosos And they discussed, how do we get rid of Jesus? y empezaron a hacer planes para deshacerse de Jesús. I'm almost said, I can't believe it's true. Yo honestamente, desde no creerse, yo ni puedo creer que es verdad, But it is true. pero pasó. So how do you respond for Jesus? Entonces, ¿tú cómo le respondes a Jesús? I think most of you will have the same problem for this guy. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un problema parecido al hombre de la mano. You have a shriveled up arm. Tenemos una mano desformada, algo en nuestra vida que está mal. And how do you get saved? ¿Y cómo nos salvamos? ¿Cómo lo resolvemos? Well, I'll tell you what I knew is in the Bible. Yo te diría que lo que yo sé está en la Biblia. You must be born again. Tienes que otra vez nacer. And then stretch out your hand and it will be whole again. Tienes que nacer del Espíritu de Dios y luego tienes que estirar tu mano para que te sane. So we think all this prisons, YouTube, whatever, stretch out your hand and it will be healed. Entonces aquí el mensaje de Jesús es: estira tu mano y yo te voy a sanar. I did it. Yo lo hice. That's true. And maybe Alberto and we need all will heal for your Jesus. Es verdad, y también Alberto lo ha hecho, y Albán, Alberto, y ustedes, todos nosotros necesitamos ser sanados por Jesús. So that's the story. Entonces esa es la historia. Ese es el cuento. Muchas gracias. Yeah. Now you. Thank you, Carol. Muchas gracias, Carol.